Bienvenido a nuestra profunda exploración sobre un problema importante que afecta a innumerables personas en todo el mundo mientras nos hacemos la importante pregunta: ¿con cuánto dinero se jubila un autónomo español? Únase a nosotros mientras lo guiamos a través de una extensa investigación para revelar respuestas a esta consulta debatida desde hace mucho tiempo. Nuestros hallazgos se basarán en las realidades de vivir en 2024, un año caracterizado por cambios económicos dinámicos. Nuestro viaje comienza con la comprensión de la complejidad de ser autónomo en España. La realidad del autoempleo español es diversa. Una persona podría ser un diseñador gráfico independiente que trabaje desde casa, otra podría dirigir una pequeña tienda de barrio y una tercera podría ser un contratista independiente en tecnología o consultoría. La lista continúa y abarca peluqueros, agentes inmobiliarios, fontaneros, escritores y más. Para estas personas, la jubilación no es tan sencilla como suscribirse a un plan de pensiones de empresa. Son responsables de crear su plan de jubilación, reservar los fondos necesarios y garantizar un futuro financiero seguro. Por el contrario, profundicemos en la situación financiera de los presidentes españoles retirados. Es ampliamente conocido que los expresidentes españoles reciben un estipendio vitalicio después de dejar el cargo, independientemente de su número de mandatos gubernamentales. Esta pensión les sirve como red de seguridad económica durante sus años de jubilación. Avanzando en nuestra investigación, examinaremos y compararemos los ingresos de jubilación de un trabajador autónomo con el estipendio gubernamental anterior. Esto implica una inmersión profunda en los parámetros económicos, los datos del censo, la política de pensiones y las medidas de bienestar social. Utilizaremos estadísticas hasta 2024 para hacer reflexiones precisas. Para empezar, un dato fundamental es comprender la magnitud del trabajo por cuenta propia en España. Datos de 2024 revelan que casi 1 de cada 5 trabajadores en España trabaja por cuenta propia. Esto enfatiza la importancia del escenario de jubilación de los trabajadores por cuenta propia en el esquema más amplio de las cosas. Además, es esencial comprender la estructura típica de ingresos y gastos de los trabajadores por cuenta propia. Con la naturaleza diversa de las pequeñas empresas en España, es un desafío pintar un solo cuadro. Sin embargo, nuestra investigación implica analizar una variedad de segmentos de la industria para comprender las tendencias generales. Como parte de nuestro estudio integral, también tenemos que delimitar la palabra jubilación. Para algunos trabajadores autónomos que aman lo que hacen, la jubilación podría significar alejarse de un horario de tiempo completo y asumir menos proyectos. Para otros, se trata de dejar el trabajo por completo y depender de sus ahorros. En consecuencia, analizaremos la tasa de ahorro típica de los trabajadores por cuenta propia para establecer correlaciones entre ingresos, gastos y el monto reservado para la jubilación. Este es un aspecto crucial ya que muchos trabajadores autónomos no tienen acceso a planes de ahorro para la jubilación patrocinados por el empleador. Nuestra exploración también implica investigar exhaustivamente las legislaciones que existen para ayudar a los trabajadores autónomos a crear sus fondos de jubilación. Profundizaremos en las leyes de seguridad social, las regulaciones fiscales específicas para los autónomos y cualquier opción de pensión complementaria a la que puedan acceder los autónomos. La búsqueda para determinar la cantidad de dinero con la que se jubila un trabajador autónomo es multifacética. También es crucial comprender el contexto cultural y económico en el que se produce la creación de este fondo de jubilación. Por lo tanto, investigaremos cómo factores sociales como la educación financiera y la confianza en el sistema de pensiones impactan la planificación de la jubilación. Nuestra exploración avanza profundizando en los estipendios otorgados a los expresidentes españoles. Como parte de sus beneficios de jubilación, los expresidentes tienen derecho a una pensión vitalicia, supuestamente para permitirles mantener su posición anterior y cubrir los costos de una vida adecuada y digna. Por lo tanto, analizaremos estas pensiones para determinar el valor atribuido y el ritmo que sigue. Por ejemplo, ¿retiene poder adquisitivo con el paso de los años? Además, exploramos cualquier modificación realizada en estas pensiones, particularmente en el contexto de los cambios sociales y demográficos observados en la España del siglo XXI. Nuestro estudio también incluirá un examen del discurso social, político y económico en torno a estas pensiones. ¿Cómo se sitúan estas pensiones dentro de la política nacional de pensiones más amplia? Existen debates o controversias en torno a la asignación de estos subsidios vitalicios en el contexto del estado general de las pensiones en España. Profundizando en nuestro tema, ahora procedemos con la metodología involucrada en la cuantificación de los ingresos de jubilación para nuestro grupo demográfico de trabajadores por cuenta propia.
Entre las métricas que utilizamos para comparar, la más indicativa es el índice de reemplazo. La tasa de reemplazo mide el porcentaje del salario de una persona que necesita para mantener su nivel de vida después de la jubilación. Para un trabajador autónomo, especialmente uno que no tiene un plan de pensiones convencional, esta cifra tiene una importancia primordial. Para evaluar esto, consideramos múltiples factores, como su ingreso promedio, teniendo en cuenta los variados flujos de ingresos de las diferentes profesiones autónomas. También estudiamos su longevidad promedio esperada, teniendo en cuenta la prevalencia de ciertos problemas de salud en el sector autónomo. Un aspecto crítico en este contexto es cómo estas personas eligen invertir sus ganancias para su jubilación. Los trabajadores autónomos normalmente no tienen acceso a planes como un 401k en los Estados Unidos. En España, la principal herramienta para el ahorro privado para la jubilación son los planes de ahorro individuales, planes de pensiones individuales. Por lo tanto, investigaremos la popularidad y eficacia de estas herramientas, teniendo en cuenta factores como la educación financiera, la gestión de riesgos y la diversidad de inversiones. Este análisis podría indicar el importe aproximado con el que se jubila un autónomo español, teniendo en cuenta tanto los ingresos regulares como las inversiones. Pasando ahora a la pensión disponible para los expresidentes españoles, la cuantificaremos en términos de ratio de reposición. Idealmente, esta proporción debería permitir a un presidente mantener su nivel de vida después de su jubilación, reflejando su estatus y contribuciones sociales. Nuestro estudio también evaluará la generosidad relativa de estas pensiones con respecto a otras formas de disposiciones de jubilación, como las pensiones públicas o los planes autodirigidos. Dado que España experimenta variaciones económicas, nos ayudará a comprender si estas pensiones siguen el ritmo de las tendencias salariales sociales más amplias. A medida que continuemos nuestra investigación, no solo presentaremos los datos, sino que también descubriremos patrones e implicaciones. Es crucial contextualizar estos hallazgos dentro del panorama social y económico único de España. Nuestro análisis implica interpretar estas cifras en comparación con las tendencias del mercado y los indicadores macroeconómicos para extrapolar sus implicaciones generales. Nuestro viaje concluye con la presentación de nuestros hallazgos desde múltiples perspectivas. No solo evaluaremos los resultados cuantitativos, sino que también describiremos las conclusiones cualitativas extraídas. De esta manera, nuestro informe proporcionará una comprensión integral tanto de los desafíos como de las oportunidades relacionadas con la jubilación, tanto para los ciudadanos comunes como para las figuras públicas. Nuestras respuestas sacan a la luz el intrincado nexo entre la sociedad, el Estado y el individuo en España. Desde una cobertura integral de seguridad social y una planificación individual de la jubilación hasta estipendios para los pocos que han liderado la nación, España demuestra una sociedad invertida en asegurar el futuro financiero equitativo de su gente. La jubilación, entonces, no es solo una medida de previsión económica o acumulación de recursos, sino también un prisma para ver los valores sociales y la conciencia colectiva de una nación. Es un reflejo de la consolidación de la riqueza, la distribución del poder y la articulación de la solidaridad. Lo que descubrimos es una realidad matizada. Los trabajadores por cuenta propia en España se jubilan con una composición de recursos mixta, que consiste en ahorros privados, cualquier pensión pública a la que puedan tener derecho y posibles activos inmobiliarios y de vivienda. Esta estrategia diversificada de gestión de riesgo subraya su inclinación hacia la independencia financiera. En el otro extremo del espectro, los estipendios para expresidentes se traducen en una forma de reconocimiento nacional continuo por su contribución. Si bien los funcionarios de alto rango que se jubilan con tales estipendios independientemente de sus calificaciones políticas pueden enfrentar un escrutinio nacional, el caso de España ofrece una perspectiva interesante que vale la pena examinar. Profundizar más allá de las figuras y en las diferentes narrativas que existen en torno a este tema proporciona otra visión valiosa. Por ejemplo, los determinantes socioeconómicos además de ingresos, como el género y el origen étnico pueden moldear la capacidad de un individuo para ahorrar para la jubilación. Nuestra exploración, en resumen, ilumina las disparidades, matices y complejidades del panorama socioeconómico español. Como concluye esta visión general, exige algo más que un simple análisis financiero. Es necesario comprender que incluso cuando comparamos cifras y porcentajes, debemos recordar que las vidas, los sueños y los destinos individuales están vinculados a cada punto de datos. Las cifras no son solo valores estáticos, sino relatos variados que narran historias de desafíos, logros y esperanzas. Este estudio sirve como recordatorio de que los sistemas sociales y las medidas de bienestar no deberían existir únicamente para canalizar a los individuos hacia ciertos comportamientos.
También deberían existir para proporcionar una red de seguridad para quienes operan en la cúspide del cambio, la incertidumbre y la innovación empresarial. Y en España, parece que abordar ambos extremos de ese espectro económico está efectivamente en la agenda.